Está abonado en todas las descargas gratuitas y se conecta solo cuando no hay nadie en línea. Astor Vitali, cultura. En eso estamos. Sebastián Berenguer es nuestro invitado de hoy, desde hace algunos meses, director de los organismos artísticos del sur. Buenos días, gracias por venir, ¿cómo estás? Buenos días, Astor, gracias por la invitación. Vamos a contar un poco acerca de vos antes de entrar en los organismos. Muchas personas te conocen, pero anduviste por otros lares durante algún tiempo. Primero, hombre de teatro. Sí, hombre de teatro, de la música también, diría de la cultura ya. Pienso que el teatro que es como la madre de la filosofía, de la cultura, por así decirlo, porque ahí podemos hacer música, podemos hacer escenografía, pintura, bailamos, actuamos, y se reúnen todas las artes. Yo estudié, me recibí en la Escuela Provincial de Teatro, acá a la vuelta, sí. General Paz, 250, y bueno, ya cuento rapidito, desde chico estoy muy cercano a los escenarios, fui parte de una banda de jazz de Nueva Orleans que se llamó la Baby Jazz Band, una banda liderada por un tío mío, Alberto Tito Piqué, en la cual éramos niñas entre 6 y 10 años que hacíamos jazz tradicional de Nueva Orleans y que abrimos el primer festival de jazz en el Teatro Municipal allá por los años 90. Realizamos muchas presentaciones y a los 2 años, a los 8 años ya éramos, yo por lo menos a los 8 años ya era profesional, viajábamos, cobrábamos, nos invitaban de todos lados, siempre decimos con los compañeros que fuimos de la Baby, nos encontramos de vez en cuando, que tuvimos una infancia hermosa, en ese sentido, donde estábamos atravesados por la cultura y sin saberlo, éramos seres culturales transmitiendo una cultura de Nueva Orleans, pero con este tinte local, y bueno, fuimos como un referente para muchos niños y a partir de eso se hicieron nuevas bandas. Después el camino me llevó más a lo teatral. ¿Cómo niñez y música en una formación grande? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se formaban? Nosotros éramos todos muy, ¿cómo decirlo?, revoltosos, activos, digamos. Entonces íbamos a la escuela a la mañana y a la tarde íbamos a la escuela de música. La escuela estaba en la calle Chiclana, era la casa de Tito, y tocábamos de oído, aprendíamos de oído. Llegábamos, Tito tenía un montón de instrumentos, nos hacía elegir 2 instrumentos y escuchábamos en cassettes de Fats Waller, de Jerry Roll Morton, y él nos hacía distinguir qué instrumentos habían en esos temas, y a partir de eso teníamos que tratar de ejecutarlos, ¿no? Entonces, algunos elegían el piano, otros elegían los banjos. Yo en ese momento tenía un clarinete piccolo de ébano que era de un bisabuelo, que lo tenía en casa y me había llamado la atención, y además de eso había elegido una tuba, así que arranqué con esos 2 instrumentos. Qué lindo. Y después aparece el teatro. Después, de más grande, sí, a los 16 años, 16, 17 años tuve una pérdida muy grande familiar. Eso me llevó a tener la necesidad de componer musicalmente algunos temas, los saqué por ahí, digamos, en vez de ir al psicólogo, utilicé la música y la composición, la escritura, y ahí descubrí la escritura, descubrí que había un material dentro mío que yo podía escribir. Escribí casi un disco, digamos, a mi primo Federico. Y bueno, aprendí a tocar la guitarra para cantar y escribir, y desde la escritura me fui a la dramaturgia. Escribí una obra de teatro, yo soy fanático de Borges, escribí una obra llamada Espejos, que trata de un cuento de Borges que es sobre los espejos, está en el libro Imaginario, y la guerra entre los seres acuáticos y los seres terrestres. Escribí una obra y empecé teatro paralelamente con un gran actor, un gran docente que ahora, bueno, hace mucho falleció, se llamó Fabián Pellegrini, que era un docente que estaba en Bahía Blanca, pero recibido de la Universidad Nacional del Arte. Y en ese primer encuentro tuve un gran compañero que hicimos muchas aventuras teatrales, que fue Roby Gutiérrez. Comenzamos con Roby las clases de teatro, y bueno, le propuse dirigirlo a él en esta obra que había escrito sobre espejo. Hicimos
a los 17 años, digamos, debuté como director de teatro, Robbie como actor en esta obra, que la verdad que fue hermosa, la pasamos muy bien, era oscura, era linda obra, y bueno, a partir de eso conocí el amor por el teatro, que digamos, lo llevo como, para mí el teatro es una forma de vivir, digamos, el teatro es un lugar donde yo encuentro la comunicación política, cultural de lo que yo quiero contar, digamos, un lugar donde me expreso, yo me dedico a la dirección y a la producción de teatro, ahí expreso, realmente elijo lo que quiero contar. Y también apareció la iniciativa de EPA en su momento. EPA aparece como una necesidad, primero un centro cultural, ¿no? Claro, primero creo que las necesidades son individuales, pero la cultura es grupal y es comunitaria, entonces una necesidad de un artista individual luego se hace grupal, escuchamos qué se necesita en ese lugar donde estás viviendo y das lo que podés, ¿no? Bueno, tuve una maestra que se llamó Alejandra Boero, que era una gran maestra de teatro, y en una de sus charlas ella me transmitió lo que era el teatro independiente, el teatro alternativo, el novo teatro, como se decía en esa época, donde los espacios culturales independientes o los espacios alternativos eran los lugares de resistencia cultural, ¿no? Donde surgían el material político, digamos político, todo es político, pero digamos las obras de teatro político como política de resistencia entre una política cultural de gobiernos feroces, ¿no? Gobiernos, la década de los 70, fines de 70, esos gobiernos que también tienen política cultural, pero es una política cultural feroz, donde los teatreros en ese momento, los teatristas, muchos se tuvieron que ir del país y otros se tuvieron que refugiar, y en ese refugio encontraron lo que llamó el teatro abierto, que fueron 21 obras de teatro de la resistencia cultural, donde se dialogaba lo que pasaba dentro de las casas, ¿no? Estamos hablando de autores como Pavlovsky, Gambaro, Cartoon también se Cartoon, hay muchos que después fueron para distintos lugares estéticos. Claro. Pero esa experiencia fue de alto impacto, yo diría en Latinoamérica, después en cuanto a las repercusiones, ¿no? La dramaturgia y otras cuestiones. Sí, eso es lo que, a veces lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno del embiste que te dan este tipo de gobiernos feroces, como el actual, ¿no? Surgen, ¿no? Resurgen, surgen estas aves fénix, en este caso del teatro, en otro caso puede haber de música también, pero el teatro tiene esa transversabilidad de emocionar, ¿no? De emocionar, que a veces no la tienen los políticos. Un político puede hablar muy bien, puede transmitir muy bien, pero no tiene quizás el poder de la emoción, de poder emocionarte, que sí lo tiene un lugar aurático como es el teatro y una dramaturgia sólida como pueden tener estos grandes autores. Bueno, y ahí aparece EPA, ¿no? A partir de esa charla, a mí me transmite algo, no sé cómo decirlo, como un amor hacia el teatro, y cuando yo estuve viviendo en el sur varios años, cuando volví a Bahía Blanca, volví con esa necesidad. En ese momento recuerdo estaba el Peladero activo, estaba por supuesto el Teatro Varieté, el Teatro ATS, teatros Poquelín, teatros míticos, pero no había quizás un espacio cultural independiente que refugie este tipo de teatro, que pensemos en un teatro político que pueda dialogar y a veces también preguntarle a los políticos de turno, a las políticas de turno o a los espectadores, que también son espectadores políticos de turno, y que se hagan preguntas, ¿no? Bueno, y empezamos a trabajar con Pavlovsky, nos metimos en un momento con Tadeusz Kantor, digamos, también con teatro europeo, el expresionismo alemán, de guerra, cracoviano en este caso, y apareció EPA, y fue un lugar maravilloso, pudimos producir teatro, pudimos también traer gente hasta de Europa que venga a expresarse, de todo el país, se armaron talleres, creo que pasó todo lo que son contemporáneos a mí, pasaron todos por ahí. De hecho, el otro día estuve en una sala hermosa que conocí, estoy tratando de conocer todas las salas que hay, sé que hay más de 30 ahora, en ese momento éramos pocos, y una chica me dijo, esta sala la armamos por EPA, porque fuimos EPA y nos inspiramos, digamos, fíjate cómo las cosas la vida es una cinta de Moebius, ¿no? Sí, uno nunca sabe, lo mismo que una palabra en radio,
qué moverá del otro Tal lado. Tal cual. Bueno, y después Buenos Aires. Sí, sí, parece que cada 10 años hago un movimiento. Tuve 10 años acá y nos fuimos con mi pareja a Buenos Aires, y en Buenos Aires tuve 10 años. Sí, Buenos Aires fue hermoso. El primer año fue difícil para mí, para adaptarme. Sentía que acá en Bahía dejaba mucho y todavía no veía digamos, ¿cómo decirlo? Lo que podía ser beneficio propio, y también digo esto de los seres culturales, y después cómo lo devolví a Buenos Aires, digamos, en la plaza donde estaba. Me costó un año y después enseguida fue un clic y le saqué mucho rédito a nivel laboral, a nivel experiencial, a nivel de aprendizaje. Aprendí mucho en Capital. Trabajé con todo el mundo, digamos, trabajé muchísimo porque estuve primero digamos, productor independiente. Hice obras de teatro independiente, recorrí muchas salas de teatro independiente, trabajé con teatristas del teatro independiente. Después me metí más en lo comercial, entonces trabajé como productor en un teatro semicomercial, digamos, y esa productora también me llevó al cine. Hice unas películas muy, muy lindas, por ejemplo, Yo Nena, Yo Princesa, una película preciosa. Tuve el honor de conducir la producción de esa película. Y después fui al teatro público, al Teatro Nacional Cervantes, que es nuestro único teatro nacional, el único que hay en el país. Y bueno, fue una experiencia hermosa. Tengo la suerte de poder viajar todos los meses y seguir en contacto con mis compañeros y compañeras, a los cuales con muchos tenemos un amor ya viste, esto te da el arte. A veces te juntás para hacer algo y terminás siendo amigo, ¿no? Porque es un trabajo hermoso dedicarse a lo artístico y bueno, eso, tengo muchas amigas y amigos, compañeros y compañeras a los que respeto mucho y la verdad que fueron 10 años muy, muy bellos. Me vine de Buenos Aires muy contento de Buenos Aires, que eso es lo que le decía a mi psicólogo un día que me costaba venir, y le decía, yo me voy de Buenos Aires, pero sin estar enojado con Buenos Aires, porque mucha gente se va a Buenos Aires diciendo, la puta madre, el tránsito, es un asco, todo esto, bla, bla, bla. No, yo me fui recontento como fui recontento de acá. Buscando un símbolo de paz. Sí. Así que nada, y súper contento de estar en Bahía también. Sebastián Berenguer es, sintéticamente, más o menos, le ha contado su quehacer hasta aquí. Ahora, en los organismos artísticos del sur, recordemos, luego de la elección, estaba Natalia Martirena al frente de los organismos, ahora está como directora del Instituto Cultural. Asume Sebastián. Organismos artísticos del sur, cabe recordar, coro, orquesta y ballet, es un organismo público de la provincia de Buenos Aires en Bahía Blanca, con muchísima historia de sus cuerpos. El coro es el más joven de ellos, historia que está ligada a la historia comunitaria de la ciudad, sobre todo en su nacimiento, como viejas peleas de músicas organizadas en su momento, allá por el 50 y fines de los 50, el sindicato hace una pelea, el viejo sindicato de músicos, la Asociación de Músicos Bahienses y Afines, AMBA, y de la cual se desprende muy sintéticamente no solo el pedido de oficialización de primero un grupo de cuerdas, después arman la orquesta, etcétera, sino también esto de los efectos. Arma la Escuela de Artes Escénicas y un nombre largo, que después se divide y de ella se desprende Conservatorio Provincial de Música de Blanca, Escuela de Teatro y Escuela de Danza. O sea, el impacto que ha tenido esa tesón del trabajo de necesitábamos organismos públicos de acceso a la cultura, tanto para el público en general como fuentes laborales para quienes trabajan de esto, y que después generan estas escuelas también, ¿no? Muy apretada la síntesis, pero más o menos ha pasado eso, con un montón de complejidades en el medio. O sea que es público y que y a veces hay una percepción de quienes no se sienten parte de, bueno, hacen ópera, van personas que caminan por la Avenida Lem, y en rigor es público y es del pueblo, los organismos como punto de partida. Pero ocurre en un contexto en donde no hay plata, que es el mandato Milei para el resto de los estados. Toda esta introducción para decirte,
te convocan en OAS, ¿qué encontrás? Un organismo maravilloso. La compañera Martirena me dejó la vara alta porque la verdad que hizo una gestión increíble. OAS es increíble. Como vos bien resumiste, el año 57 se forma la orquesta y en el 59 se hace el primer concierto. Se hace un organismo y la orquesta es el organismo, digamos, el cuerpo más viejo, digamos, del organismo. Va a cumplir 65 años este año. El ballet cumplió 63 hace poco y tenemos a la joven, que es el coro, que cumple 25. Estamos hablando de un organismo que tiene más de 300 trabajadoras y trabajadores. Es un organismo, lo que se llama un teatro de producción, a mí me gusta decirle fábrica de arte. Es una fábrica de arte donde tenemos talleres de escenografía, de zapatería, de vestuario, de utilería, de peluquería. Cuando digo talleres es que todo lo que ven en OAS, todo lo que ven cuando van a ver una ópera, un ballet, lo hacemos acá, lo hacemos en Bahía Blanca. Y se hacen en los talleres. Y eso quiere decir que tenemos trabajadores, 300 trabajadores administrativos, de mantenimiento, técnicos, técnicas, de sonido, digamos, que confeccionan los materiales, los propios artistas que se dedican a hacer talleres, se dedican a hacer espectáculos. Cuando tenemos un gobierno nacional como el actual, donde vuelvo, como dije antes, tiene una política cultural, pero es una política cultural del achicamiento, del desguace cultural, del miedo, digamos. Nosotros de la provincia y comandada por nuestro gobernador, y que es que en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca es parte y ganó, tenemos un compromiso con la cultura como derecho, porque los bonaerenses votaron al gobernador y el gobernador piensa que la cultura es un derecho. Y cuando hablamos de la cultura como derecho, es el derecho, pensemos la cultura como en un horizonte, como soberanía, digamos. Tenemos un mandato popular también con la cultura. Los seres, todos los seres somos culturales. Y tener un organismo en Bahía Blanca que produce ópera y ballet, y que hay dos organismos en la provincia, está el Teatro Argentino y el OAS, que produce ópera y ballet, y si nos extendemos un poco en el país, no creo que sean más de 6 o 7, digamos, tendría que calcular cuántos son, pero no son más. Somos realmente privilegiados a tener ese nivel artístico. Los que pudieron ver Giselle saben lo que estoy hablando, digamos, tener la oportunidad de ver un ballet al precio también que tenemos las entradas. Pues pensar que nosotros hoy tenemos un valor de localidad súper accesible, con una entrada que arranca de los 1.600 pesos. Entonces estamos generando que nuevos públicos se acerquen al teatro municipal. No solamente estos que dicen, que vos comentabas, que caminan por Alem, no. Están viniendo de todos los barrios. Y estamos haciendo funciones didácticas y traemos grupos y comunidades que también cogestionamos con el municipio, porque tenemos la misma idea de política cultural. Así que creo que los trabajadores de la cultura tienen derecho a trabajar de lo que estudiaron, de lo que aman. Y los espectadores tienen derecho al goce también, digamos, no podemos no tener derecho al goce. También yo respeto la jerarquía, respeto lo que se votó, totalmente creo que hay que respetar esto. Se votó un presidente, tiene una política cultural, nosotros de la provincia tenemos otra. Cuando dicen que no hay plata, no quiere decir que no hay plata para producir espectáculos, sino que quizás hay que imaginar caminos nuevos dentro de una coyuntura que es diferente a la que veníamos de otros años. Entonces eso no quiere decir que dejemos de producir, sino que tengamos otras ideas para producir. Seguimos conversando con Sebastián Berenguer, coordinador de los organismos artísticos del sur. En los últimos años, en los últimos bastantes años, OAS ha tenido un rol marginal para la provincia de Buenos Aires en todos los gobiernos. En el caso de la última gestión de Kicillof hubo un paso adelante interesante respecto de
concursos y titularización de algunos laburantes que estaban precarizados. Sin embargo, en términos de presupuesto para producción, y eso por un lado, y por otro lado esta cosa de que estar lejos de La Plata y muchas veces no tener prioridad respecto de asignación de presupuesto concreto. El presupuesto simplemente es la verificación de la voluntad política de alguien de si va a hacer eso que va a hacer. Uno puede decir derechos culturales, pero si eso no está acompañado de presupuesto, es complicado. Y en los últimos años se ve eso, un OAS que está al margen de los conciertos didácticos, muy restringido en lo que ofrece, no solo en la ciudad, sino como cabeza regional, digamos, de un actor público en cabeza regional. ¿Cuál es la circunstancia actual? Yo me refería a los 4 años de la gestión anterior, sé que hubo cambios internos dentro de Cultura de Provincia. ¿Cuál es la predisposición actual en cuanto a la inyección de presupuesto hacia los organismos por parte del gobierno de la provincia? Nosotros trabajamos por programas, programamos, ya tenemos de hecho programado de acá a diciembre, todo lo que es la cuestión presupuestaria se ve por programa, se ve la necesidad, eso lo hacemos en conjunto con cada director del cuerpo y con nuestro jefe artístico. La verdad es que la pata administrativa de la Subsecretaría de Políticas Culturales, que está a cargo de Victorio Neto y el Instituto Cultural presidido por Florencia Seitú, está dando este año respuestas, ¿cómo decirlo? Respuesta cuando digo a los pagos recontratiempo. El año pasado hubo algunos temas de pagos justo cuando la provincia tuvo algunos cambios de autoridades, pero este año todo, de hecho los conciertos de marzo ya se abonaron, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros somos, como dije antes, creativos a la hora de producir, porque sabemos el contexto económico que vivimos, pero no dejamos de producir. Este año, bueno, acabamos de reestrenar un ballet que no es que nos salió 0 pesos, no, nos salió una plata importante porque todo hay que volverlo a retocar, se compran zapatillas de ballet para que las bailarinas bailen, hay que volver a pintar porque las escenografías se guardan en un galpón, pero no es que cuando las sacás a la hora del escenario están de la misma hora que la dejaste, por las condiciones climáticas que tiene también la ciudad, digamos. Y este año tenemos proyectado hacer, bueno, ahora en el primer semestre vamos a hacer una obra de teatro-danza, en el segundo semestre tenemos proyectado hacer una ópera y tenemos proyectado también, antes de terminar este semestre, hacer un programa mixto de ballet más, o sea, otro ballet, y en el segundo semestre, como te dije, una ópera y 2 ballets, o sea, más allá de todo lo que es la programación cada 15 días que tenemos de un concierto, y ya sea de la orquesta sinfónica o del coro, y las funciones didácticas. Así que no dejamos de producir. Por supuesto que, como te digo, sabemos el contexto económico, que no estamos, como diría mi abuela, para tirar manteca al techo, pero sí para seguir apostando en la producción, en la producción cultural de OAS, y que los talleres no paren, los talleres no paren, que los bailarines tengan las zapatillas para bailar, que los músicos estén en condiciones para poder tocar, y lo mismo que los coreutas. Los países con fuertes instituciones son países también con fuertes identidades culturales. Estados Unidos, con un signo contrario al que uno de esta radio puede pensar, una ideología capitalista, para sintetizar, tiene una fuerte identidad cultural, tiene una fuertísima inversión en industrias culturales. Bueno, nos invaden los teléfonos celulares con sus producciones. Lo hacen desde hace mucho tiempo con Hollywood y demás, allá de las plataformas. De hecho, determinan en momentos quiénes son los malos, si los rusos o los chinos o los... ¿no? Y estaba pensando en el discurso de, ante una situación de crisis económica, no podemos invertir en cultura. Esto dice Milei o esa de la política, y dicen... Y comparan, hay gente que no tiene zapatillas, no vas a invertir en cultura. Ayúdame a pensar, o ayúdanos a pensar esto. Uno discrepa por lo que dije, entre otras cosas. Primeramente, la cultura
es una cuestión necesaria para cualquier proyecto de nación o de pueblo, digamos, para saber desde dónde pensar y hacia dónde ir. ¿Por qué defender la inversión en cultura en este contexto económico? Porque la palabra inversión, te lo está diciendo, es invertir en cultura, y la provincia tomó esa decisión. De hecho, cuando los bonaerenses votaron a Axel, el gobernador, junto, ya te digo, la actual presidenta del Instituto Cultural, es la presidenta de la gestión anterior. La gestión fue a partir de eso, de que se iba a invertir en cultura. Nosotros no mentimos ahí, y la provincia está haciendo una gran inversión en esta ciudad para poder poner a cabo los espectáculos del Teatro Municipal. Entonces, nosotros no mentimos en ese sentido, y no vamos a traicionar al mandato popular. Si el presidente quiere, cuando dice no hay plata, bueno, habría que ver, quizás no hay plata para algunas cosas, pero para otras sí, porque yo quisiera saber cuánto salieron los aviones de guerra que le compró Ucrania. Me gustaría saber, digamos, y compararlo costo-beneficio con las 19 funciones que nosotros hicimos este año y los 10.000 espectadores que gozaron de esos espectáculos. Preguntarle a esos 10.000 espectadores cómo se sintieron luego del espectáculo, y preguntarle a los 40, 50 millones de argentinos cómo se sintieron cuando el presidente compró, y no sé cuántos millones de dólares gastó, me gustaría saberlo, al comprar esos aviones. Entonces, yo discrepo con esto de no hay plata. Me parece que eso es un titular para agarrarse y distraer la atención. Ya lo hemos visto en otros gobiernos feroces, cómo se distrae la atención y se hacen negociados por fuera. Y en este sentido nosotros somos muy claros y hacemos un gran esfuerzo, porque no es que no se hace el esfuerzo, no es que la plata se inventa, o no. Se trabaja diariamente con los presupuestos y entre varias áreas para poder aprobar esos presupuestos. Y no decimos, bueno, achiquemos acá, achiquemos. No. Defendemos el derecho a reforzar la orquesta porque faltan concursos, o reforzar el coro porque este programa lleva más masa de coro, o reforzar el ballet porque este ballet lleva más protagonistas. Bueno, mi rol es ese, es poder coordinar entre lo local y la plata, que como bien dijiste, queda lejos, que en esa coordinación se entienda que estamos invirtiendo bien. Yo creo que estamos, que estos primeros meses, llevamos del 8 de marzo a hoy, como te dije, 19 funciones, más de 10.000 espectadores, eso habla que se está haciendo bien un trabajo. Son números, claro. Son números importantes, y en algunos casos con entradas gratuitas y en otros con entradas accesibles. Me gustaría hacer un estudio, y en eso estoy, de los rangos etarios y también de las comunidades. Nosotros en las funciones didácticas tenemos ese estudio, porque nosotros nos ponemos en contacto con grupos y comunidades y vienen al teatro. Pero en las funciones que la gente saca la entrada, nos falta un poco tener algún tipo de formulario que nos diga, vengo de tal barrio, tengo tal edad, claro. Porque eso es importante. Para poder leer. Claro, me parece que la ópera, todavía no pudimos hacer este año, pero ya lo vamos a hacer. La ópera es, ahí hay un tema de poder generar público para ópera. Hubo un programa muy hermoso que se hizo en la gestión de Natalia, que fue el Soy Ópera, que articulaba con las escuelas de provinciales, con las escuelas de teatro, de danza, conservatorio y la de artes visuales. Y eso está buenísimo poder articular, porque son nuevos públicos, y además con lo que son los alumnados, son nuestros futuros compañeros del organismo. No sé si te respondí a la pregunta. Me parece que la palabra inversión no es gasto, es inversión. Es como cuando uno dice, me voy de viaje, invierto en un viaje, no gasto, ¿no? Se retroalimenta, espectador, actor, espectador. Acerca de los conceptos didácticos, brevemente, eso para quien esté interesado, hablando de niñeces, de adolescencias, ¿cómo pueden contactarse para acceder a la posibilidad de participar de un concierto didáctico?
Nosotros tenemos un área que es extensión cultural. En general se comunican al mail del área. Ahora no lo tengo en mi cabeza, después te lo voy a dejar, así lo podemos compartir. Están en redes igual. Sí, bueno, por supuesto en las redes sociales de OAS, OAS PBA, Organismo Artístico del Sur, en Facebook, está todo esto que digo. A través del área de extensión cultural o escriben a prensa y ellos le derivan la información. El área se pone en contacto con aquellos grupos, comunidades y escuelas, digamos, también, claro, que llevamos tanto primaria, secundaria y demás, y se articula, digamos. No siempre van los mismos, sino que vamos articulando porque la verdad que hay mucho interés. Sí, claro, es interesantísimo. Uno ve en las orquestas escuelas, supuestamente la música clásica, para un prejuicio de derecha, es aburrida para un niño. Y sin embargo, para un niño, una orquesta mi hija tiene 4 años, instrumentos. Mi hija tiene 4 años y me exige que la lleve a escuchar la orquesta, claro, en serio. Y le gusta más, a ella le gusta más la orquesta que el ballet, digamos, la nena. Y el otro día le escuchamos un concierto que duró 2 horas y ella estuvo las 2 horas escuchándolo. Es increíble. Y volviendo a esto, este año pudimos comenzar con algo que yo tenía muchas ganas y es algo que en el Cervantes experimentamos y dio mucha, funcionó, que fue digamos, la accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad son aquellos grupos que a veces quedan al margen, porque a veces los teatros no están accesibles. Digamos, accesibilidad, a grupos de gente sorda o ciegos. Entonces, este año pudimos articular con el área, digamos, de la agencia de accesibilidad del municipio, que está a cargo de Mara Recondo, y pudimos tener en lo que son los ensayos abiertos de ballet, una intérprete de lengua de señas. Así que se acercó la comunidad sorda y la verdad que es una experiencia magnífica. Ahora queremos ir más allá, estamos pensando en nuevos programas que sean accesibles también para los ciegos y empezar a acercar este tipo de espectáculos a toda la comunidad. También les digo a aquellos que porque uno dice, bueno, el precios accesibles, 1.600 pesos por ahí es accesible para mí, pero por ahí para una familia no lo es. Bueno, están los ensayos abiertos, están las funciones didácticas que son gratuitas, están los conciertos también que realizamos en iglesias y en barrios, que los estamos haciendo a beneficio también con los que pueden no llevar algún alimento. Hicimos uno a beneficio de la Fundación Nacer con pañales, que juntamos más de 150 pañales RN. Digamos, tratamos de también devolverle a esos sectores que a veces quedan un poco marginados, acercarlos y también devolverle un poco a través de lo que podemos hacer como organismo. Sebastián, gracias por venir, que tengan buena gestión y cerrar la nota como te parezca si querés agregar algo. Bueno, invitándolos al concierto del 31, el 30 vamos a hacer un ensayo abierto a las 14:30 del Teatro Municipal, con entrada gratuita, entran a la web del Teatro Municipal, ya está disponible a partir de hoy para entrar y sacar la entrada gratuita, hay muchos lugares para sacar. También pueden ir en el horario de boletería, que es de martes a domingo. Y el día 31 a las 20:30, el concierto sinfónico, hermoso, con el adagietto de Mahler, quien vio Muerte en Venecia, aquella mítica película, sabe lo que hablo, ese movimiento número 5 de la novena de Mahler, que es hermoso, y también está Cascanueces y un movimiento de Romeo y Julieta. Va a ser un concierto hermoso dirigido por Ramin Bayani, va a ser el maestro, así que los invito a ese concierto y estar atento a las redes sociales, nos pueden seguir, ahí va saliendo toda la grilla de OAS. Tenemos de acá, ya te diría, estamos terminando junio, en junio y julio, una programación hermosa para que los bahienses, los bonaerenses puedan disfrutar. Gracias, Astor, gracias por invitarme, pero más que nada te agradezco por lo que vos aportás a la cultura bahiense. Yo respeto mucho tu trabajo como artista y como también como un luchador
del arte, así que necesitamos muchos Astor en Bahía Blanca. Es un peligro eso. Sebastián Berenguer, coordinador de los organismos artísticos del sur.